Bienvenido y bienvenida a esta microformación de la serie de eventos deportivos sobre planes de autoprotección, en concreto en eventos deportivos. Soy María Pérez Morales, técnica superior en prevención de riesgos laborales, protección civil y gestión de emergencias, además de experta en la elaboración y en la implantación de planes de autoprotección con una experiencia de 22 años. Como estamos ante una microformación, el tiempo es limitado, voy a intentar dar las pinceladas básicas sobre esto de los planes de autoprotección en eventos deportivos. En primer lugar, vamos a comenzar con la definición de autoprotección, de plan de autoprotección. Pues se entiende como autoprotección o plan de autoprotección el sistema de acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos de las personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones que propongamos con el sistema público de protección civil. Estas actuaciones y medidas deben de ser adoptadas por los titulares de la actividad, ya sea esa actividad pública o privada, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencia. Si nos fijamos en la palabra autoprotección, plan de autoprotección, es que plan voy a tener para protegerme a mí mismo. Pero en situaciones grupales, esa autoprotección se basa en cómo nos vamos a organizar como equipos de emergencia, como personas, para, utilizando de forma óptima los medios y recursos que tengamos, poder dar respuesta a las posibles situaciones de emergencia que se puedan plantear, con un objetivo básico y principal, que es que no haya víctimas humanas, por supuesto. Y una vez que ese objetivo esté garantizado, pues que los daños al medio ambiente y a las instalaciones sean los menores posibles. Esta definición de autoprotección que acabamos de ver es la definición que nos presenta la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. En concreto, esa norma básica se concreta en el Real Decreto 393/2007, que es la normativa de obligado cumplimiento en relación a los planes de autoprotección. ¿Qué obligaciones legales hay en cuanto a plan de autoprotección en eventos deportivos? En primer lugar, me gustaría definir qué es un evento deportivo. Un evento deportivo sería cualquier actividad organizada en la que se practica deporte de forma competitiva o recreativa, con la participación de personas, en este caso concreto deportistas, y en muchos casos también público. Requiere ese evento deportivo de una organización previa en un lugar definido, ya sea cubierto o al aire libre, con una duración concreta en la que se realiza en ese lugar y en esa duración concreta, pues la práctica deportiva. Además, ese evento deportivo, para llevarse a cabo, cuenta con una serie de permisos, ya sean autorizaciones municipales, autorizaciones federativas, aseguradoras, seguros, etcétera, etcétera. Dentro del evento deportivo está todo lo necesario para el desarrollo de la actividad. ¿Por qué es importante definir qué es un evento deportivo? Pues para diferenciarlo de lo que no es un evento deportivo. No todo lo que ocurre en un evento deportivo es un evento deportivo, ¿vale? Son actividades diferentes a un evento deportivo, aquellas que aunque se celebren en el mismo día y lugar, son distintas, como por ejemplo, pues una comida popular, como una paella, una barbacoa, conciertos, música, zonas de bebidas, celebraciones, una zona de barra, actividades festivas o sociales, son distintos, ¿vale? No es un evento deportivo. ¿Y por qué es importante diferenciar un evento deportivo de aquel que no es un evento deportivo? Porque cada actividad tiene su propio encaje normativo y su propio análisis de los riesgos. Hay errores habituales, como por ejemplo considerar que como es todo está dentro del evento deportivo, entra todo dentro del mismo plan. Y no es así. Por ejemplo, una paella después de una carrera no es deporte, es una actividad de pública concurrencia con riesgos propios y debe tratarse como tal y debe analizarse de forma independiente en el plan de autoprotección y a nivel normativo. Nosotros nos vamos a centrar en los eventos deportivos, que por el hecho de tener público, también en la mayoría de los casos entran dentro de la catalogación de espectáculos públicos y actividades recreativas, que veremos ahora después.
Para trasladar la información de forma más satisfactoria, vamos a dividir los eventos deportivos en dos tipos: aquellos que se desarrollan al aire libre y aquellos que se desarrollan en instalaciones. Vamos a comenzar con aquellos que se desarrollan en instalaciones. La normativa que rige los eventos deportivos que se desarrollan en instalaciones, la normativa principal, puesto que hay mucha más, en concreto, la normativa que rige los planes de autoprotección no es solo de obligación estatal, sino que esa normativa es el resultado de varias normas que actúan a la vez. En primer lugar, pues encontramos la norma básica de autoprotección, lógicamente, que es la que regula los planes de autoprotección. También encontramos con el Código Técnico de la Edificación, con todos los documentos básicos, en concreto y fundamentalmente el documento básico de seguridad, seguridad e incendios, ¿vale? La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 1399 de espectáculos públicos y actividades recreativas en Andalucía y las ordenanzas municipales. Es verdad que existen municipios y tienen potestad para ello, los municipios, los ayuntamientos, tienen potestad para requerir planes de autoprotección a aquellas actividades e instalaciones que ellos consideren que es bueno que tengan plan de autoprotección por el nivel de riesgo que puedan tener para el municipio, aun a pesar de que no estén contemplados dentro de la norma básica, que es lo que establecemos aquí. La norma básica de autoprotección es una normativa de mínimo que fija umbrales a partir de los cuales es obligatorio tener un plan de autoprotección. Si bien esos umbrales que fija la norma básica de autoprotección son umbrales máximos. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que si la instalación deportiva no entra dentro de los umbrales establecidos por el anexo 1, no quiere decir que no tenga que tener plan de autoprotección, puesto que existen normas autonómicas, existen normas sectoriales e incluso ordenanzas municipales que lo exigen. Es más que recomendable que las instalaciones deportivas tengan su plan de autoprotección basado en este criterio: aforo elevado, presencia de público, superficie importante o incluso en el estudio del cumplimiento de las vías de evacuación, etcétera, ¿vale? Siempre que haya público hay que tener un plan de autoprotección. En aquellos eventos deportivos, en instalaciones, el titular de la instalación, ¿qué ha de hacer en relación a los planes de autoprotección? Pues ha de supervisar que esa instalación tenga elaborado e implantado un plan de autoprotección. Si el titular de la instalación quiere realizar un evento deportivo, ha de asegurarse que la configuración de ese evento deportivo concreto, ya sea el aforo para ese evento deportivo, las vías de evacuación para ese evento deportivo concreto, la evaluación del riesgo, los medios humanos y los medios materiales necesarios, etcétera, etcétera, esté contemplado, esa configuración esté contemplada en su plan de autoprotección, porque puede ocurrir que no lo esté. En caso de que en esa configuración de evento no esté contemplada dentro del plan de autoprotección de la instalación, ha de realizar un anexo a ese plan, trasladando esa nueva configuración como consecuencia del evento que pretende realizar. Vamos a imaginarnos que es, en lugar del titular, un organizador el que quiere organizar un evento deportivo en una instalación deportiva. ¿Qué ha de hacer ese organizador? Pues ese organizador ha de adaptarse al plan existente, ha de evaluar los riesgos específicos del evento en cuestión y ha de coordinarse, esto es muy importante, con la instalación. El titular de la instalación, ¿qué ha de hacer? Pues ha de requerir al organizador del evento lo mismo que se lo ha de requerir a él mismo en caso de que la organización sea propia. Ha de requerir a ese organizador del evento deportivo una serie de documentación, dentro de la cual estará, por supuesto, la relacionada con el plan de autoprotección. El plan del edificio, el plan de la instalación, no necesariamente cubre el plan del evento. De hecho, hay un error muy frecuente al pensar que como el pabellón o la instalación ya tiene plan, no hace falta nada más. Y eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar el evento deportivo que pretendemos llevar a cabo y ver cómo afecta este evento deportivo a la distribución del espacio, al aforo, a los riesgos, etcétera, etcétera. El titular de la instalación ha de requerir al organizador, ya sea externo o sea el mismo,
un anexo al plan de autoprotección en el que quede totalmente reflejadas las características particulares del evento a desarrollar en consonancia con el plan, lógicamente, de la instalación. Asimismo, ha de trasladar el organizador los medios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo ese evento y notificarlo al Sistema Público de Protección Civil. Para aclararlo un poquito más, voy a trasladar un ejemplo. Una instalación deportiva para atletismo indoor de titularidad municipal. Esa instalación deportiva cuenta con plan de autoprotección, elaborado e implantado. La Federación Española de Atletismo elige celebrar en esa instalación el Campeonato de España de Atletismo Indoor. El evento diseñado cambia la configuración habitual de la instalación, de tal manera que cambia la configuración de la grada, se ponen gradas supletorias, se aumenta el aforo, así como que se pretenden bloquear determinadas zonas, pues para la prensa y para el desarrollo del evento en cuestión. ¿Qué ocurre? Pues el titular de la instalación requiere al organizador, el ayuntamiento en este caso, que es la titularidad de la instalación deportiva, requiere al organizador, que es la Federación Española de Atletismo, que elabore un anexo, que elabore y lo implante, un anexo al plan de autoprotección de la instalación. Entonces, el técnico cualificado de la organización elabora un anexo al plan de autoprotección reflejando la situación ocasional y que esa situación ocasional, el evento en concreto, el Campeonato de España de Atletismo Indoor, cumple la normativa en materia de protección contra incendios, evacuación, control de aforo, etcétera, etcétera. Aquí aparece una figura ya importante que es la figura del técnico o técnica cualificado. ¿Qué es ser técnico o técnica cualificado para hacer planes de autoprotección? La norma básica establece que los técnicos que han de realizar los planes de autoprotección han de ser técnicos cualificados y competentes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ha de tener una formación técnica adecuada, normalmente siempre dentro del ámbito de ingeniería, arquitectura técnica, técnico superior en prevención de riesgos laborales, técnico superior en protección civil y gestión de emergencias, directores de seguridad y en muchas ocasiones con capacidad de visado colegial, puesto que hay normativas sectoriales específicas de determinadas actividades que requieren que el plan de autoprotección esté visado por colegio profesional. Asimismo, este técnico cualificado o técnica cualificada tiene que tener conocimientos contrastados, claro está, en seguridad y emergencia, en evacuación, en protección contra incendios, en análisis de riesgos y en cumplimiento normativo. O sea, que sea capaz, que conozca la norma y sea capaz de ver si esa normativa se cumple o no se cumple. Y además ha de tener una experiencia contrastada en el sector. Bueno, continuamos con las instalaciones, eventos deportivos en instalaciones que se llevan a cabo en instalaciones. Hay instalaciones que a día de hoy no cuentan todavía con plan de autoprotección. ¿Qué ocurre con ellas? Normalmente suelen ser instalaciones muy pequeñas, sin público y con un uso muy limitado, puesto que, como hemos comentado antes, en el momento en el que entra público o hay público, ahora lo veremos un poquito más para adelante, es obligatorio la elaboración de un plan de autoprotección. No obstante, en aquellas instalaciones pequeñitas, que normalmente suelen ser pequeñas, sin público y con un uso muy limitado, si no existe plan de autoprotección, sí ha de existir el plan de medidas de emergencia, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El titular ha de disponer de este plan de medidas de emergencia y ha de solicitar a los organizadores de determinados eventos deportivos de su instalación ese plan de medidas de emergencia. Un error muy frecuente es pensar que si no estoy obligado a tener plan de autoprotección, no tengo que hacer nada. Y no es así, puesto que, como hemos comentado en la diapositiva anterior, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todas las empresas han de analizar posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de lucha contra incendios, primeros auxilios y evacuación de los trabajadores y las trabajadoras. Siempre hay que estar preparado ante cualquier tipo de emergencia, aunque no haya plan de autoprotección formal. Esa preparación vendrá reflejada
en el plan de medidas de emergencia que encontramos dentro del plan de prevención de riesgos laborales. Pasamos ahora a los eventos deportivos que se desarrollan en el aire libre, al aire libre, perdón. Como los eventos deportivos que se desarrollan en las instalaciones, también los eventos deportivos que se desarrollan al aire libre, pues los rige una normativa en relación a los planes de autoprotección, que en concreto no es solo una obligación estatal como los anteriores, sino que es el resultado de varias normas que actúan a la vez. Aquí, en el caso de los eventos deportivos que se desarrollan al aire libre, la normativa es un poquito más extensa. Empezando también por la norma básica de autoprotección, el Código Técnico de la Edificación, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 1399 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, el Decreto 155 del 2018, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos en Andalucía, Reglamento General de Circulación y, en concreto, dentro del Reglamento General de Circulación, en el anexo 2, es donde se trata el tema de las pruebas deportivas, el decreto 195 por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, y como hemos comentado antes, en aquellos eventos deportivos que se desarrollen en las instalaciones, las ordenanzas municipales que requieran planes de autoprotección, aunque no sea obligatorio por el resto de las normativas. Las carreras deportivas y en concreto el procedimiento de autorización de las mismas vienen marcadas por la normativa que habíamos comentado antes, que es el Reglamento General de Circulación, pero también por el decreto 195, por el que se establecen las condiciones generales de celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas con carácter ocasional y extraordinario. En concreto, ese procedimiento para la autorización de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales es para aquellas que se celebren en vías o terrenos objeto de legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y en zonas de dominio público y en espacios abiertos de aforo indeterminado. En ese proceso de autorización se establece que la persona o entidad organizadora ha de elaborar un plan de emergencia y autoprotección con el objetivo de asegurar con los medios humanos y materiales de que se dispongan la prevención de siniestros y la intervención inmediata en el control de los mismos. En caso de que esos eventos sean además pruebas deportivas, se requerirá un informe técnico de Federación Deportiva Andaluza que corresponda sobre la adecuación técnico-deportiva de la competición, que sea suficiente e idónea en los medios de seguridad, asistencia médica, evacuación, extinción de incendios. Para el caso de que ocurra un accidente, pues darle respuesta adecuada. ¿Qué eventos deportivos tienen que tener este plan de autoprotección? Pues en exterior, por lo que hemos más o menos visto hasta ya anteriormente, pues carreras deportivas, marchas ciclistas y todos aquellos eventos en vías o terrenos objetos de legislación sobre el tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Si el evento deportivo se considera espectáculo público, la Ley de Espectáculos Públicos exige plan de autoprotección, emergencia y evacuación. Y queda por aclarar, como importante, ¿qué es un espectáculo público? Pues un espectáculo público será aquel evento, aquel espectáculo en la que hay existencia de ejecutantes. Hay personas, artistas, deportistas, actores, en nuestro caso deportistas, que realizan una actividad. Además, hay presencia de espectadores. Hay un público que acude específicamente para contemplar o disfrutar de lo que hacen los ejecutantes. Y además hay una apertura al público. Se ofrece de forma abierta, ya sea mediante el pago de una entrada o de forma gratuita en recintos o espacios. Ejemplos de eventos deportivos como espectáculos públicos, pues partidos de fútbol, exhibiciones de gimnasia rítmica, campeonatos de natación con público, maratones, triatlones, carreras populares, marchas cicloturistas, torneos de pádel, torneos de tenis, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que tenemos un pabellón con un uso normal de pabellón, con su pista de baloncesto, su pista, ¿vale? En ese pabellón queremos tener o queremos organizar un torneo de pádel. Ese torneo de pádel nos va a cambiar la configuración del pabellón, con lo cual
ese pabellón, que tiene que tener su plan de autoprotección, tiene que adecuarse, ese plan de autoprotección, al torneo de pádel, ¿vale? Entonces, y además, ese torneo de pádel tiene público que va a venir a ver los partidos de pádel, que ese acceso puede ser libre o puede ser con entrada. Entonces, en ese caso se convertiría en un evento deportivo y además en un espectáculo público, porque tengo público. Lo que define que estos ejemplos sean espectáculos es que hay público que va a mirar, en concreto, el evento deportivo. Si organizamos, por ejemplo, una liguilla de fútbol entre amigos, donde, por ejemplo, no hay ni grada ni se espera público, no se considera un espectáculo público. ¿Qué obligaciones tienen los organizadores en relación a los eventos deportivos? La obligación de un organizador de un evento deportivo es que el evento sea seguro para los deportistas, para los trabajadores y trabajadoras, para los voluntarios y las voluntarias y para el público del evento. ¿Cómo se hace que un evento deportivo sea seguro? Cumpliendo y haciendo cumplir la normativa. ¿Qué partes tiene un plan de autoprotección para eventos deportivos? Un plan de autoprotección para eventos deportivos no tiene partes diferentes a un plan de autoprotección de cualquier otra cosa que tenga obligación de tener un plan de autoprotección. ¿Por qué? Porque la estructura y las partes de un plan de autoprotección lo marca una normativa y no el evento o la actividad o el edificio. Esa estructura está marcada en la norma básica de autoprotección. Real Decreto 393/2007. Y en concreto, esa estructura son 9 capítulos más los anexos. Y cada uno de esos capítulos, lógicamente, tiene que tener el contenido adecuado para que el plan esté de acuerdo con normativa. En el capítulo 1 de ese plan, de esa estructura, de ese plan de autoprotección, contempla la identificación de los titulares y el emplazamiento de la actividad. O sea, si fuese en una instalación, pues de quién es la instalación y quién es el organizador de la actividad. Y además el emplazamiento, dónde se emplaza, ¿vale? ¿Dónde vamos a realizar esa actividad? Ya sea en el interior, ya sea en el aire libre y, por supuesto, la localidad y el espacio donde la vamos a realizar, ¿vale? En el capítulo número 2, pues se hace una descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla. Es un capítulo, como su nombre dice, de descripción. Vamos a describir la actividad que vamos a realizar, por ejemplo, una prueba deportiva, y vamos a describir el medio físico en el que se desarrolla esa prueba deportiva. Las calles, las diferentes cruces, los viales, la anchura, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si fuese una instalación, pues lógicamente la actividad que vamos a llevar a cabo o la actividad que se lleva a cabo normalmente en esa instalación y el medio físico en el que se desarrolla. En este capítulo 2 se trata más o menos de hacer una fotografía desde lo más pequeñito a lo más grande. Vamos a imaginarnos, el plan de autoprotección es un documento que ha de leer y estudiar cualquier persona que no haya estado en la instalación y tiene que conocer perfectamente la instalación a través de él, ¿vale? Con lo cual vamos a hacer una fotografía desde lo más pequeñito a lo más grande, ¿vale? Analizando, pues, desde las instalaciones, desde las instalaciones que tenemos, por ejemplo, en nuestra instalación, hasta la localidad en la que se está. ¿Por qué? Pues porque eso es importante, no solamente la localidad, sino la zona de la localidad en la que encontramos nuestra instalación deportiva, por ejemplo. En el capítulo 3, pues tenemos el inventario, análisis y evaluación de los riesgos. Es un capítulo muy importante, puesto que aquí, en este capítulo, analizamos los posibles riesgos que podemos tener en nuestro centro o en nuestra actividad. Esos riesgos pues, pueden venir desde las instalaciones, desde la población que vamos a acoger, desde la localidad en la que estamos, riesgos provocados por fenómenos naturales, antrópicos, etcétera, tecnológicos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese capítulo 3 se analizan los riesgos. En el capítulo 4, pues una vez analizados los riesgos en el capítulo 3, se ven cuáles son las medidas y medios de protección y si son estos adecuados o no para la evaluación de riesgos que hemos realizado previamente. En el capítulo 5 se habla del programa y el mantenimiento de las instalaciones, ya sea de instalaciones al aire libre o ya sea de instalaciones en pabellones, etcétera, etcétera.
En el capítulo 6 se habla del plan de actuación en emergencia, o sea, si ya hemos valorado cuáles son los posibles riesgos que tenemos que se puedan concretar en una emergencia, ya tenemos nuestros medios y medidas de protección, nuestras instalaciones de riesgo evaluadas, nuestros locales de riesgo especial, ya sean de riesgo especial alto, medio, bajo, etcétera, etcétera, pues vamos a ver cuáles son las posibles emergencias y vamos a ver qué plan de actuación tenemos ante ellas. Asimismo, en el capítulo 7 se establece la integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior. Quiere decir, ya hemos evaluado nuestro centro, hemos descrito nuestro centro, hemos visto cuáles son nuestras medidas y medios de protección y si estas son adecuadas con la normativa, hemos establecido cuál es el mantenimiento de nuestras instalaciones, cómo vamos a actuar en caso de que ocurra una emergencia y ahora lo que tenemos que hacer con esa información, con ese plan de autoprotección, es elevarlo a un nivel superior. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en caso de que requiramos dentro de nuestra instalación o dentro de nuestro evento deportivo ayuda externa, esa ayuda externa ha de conocer nuestro plan de autoprotección. Y eso es la labor de coordinación que se realiza al amparo del capítulo 7 del plan de autoprotección. O sea, de forma así muy coloquial, es que los que van a venir a ayudarnos tienen que conocer nuestro plan de autoprotección. El capítulo 8 del plan de autoprotección habla de la implantación del plan. O sea, ese plan de autoprotección nosotros lo vamos a elaborar, lo vamos a diseñar, pero tenemos luego que trasladárselo a todos los entes implicados en nuestro plan. Ya sea de un plan permanente de una instalación o ya sea un plan puntual de un evento deportivo. El capítulo 9 nos habla del mantenimiento y la eficacia del plan el mantenimiento de la eficacia y la actualización del plan de autoprotección, ¿vale? Que ya lo veremos en las diapositivas que vienen ahora, ¿vale? Todos estos capítulos tienen que ir acompañados de una serie de anexos. De entre todos los anexos, el más importante es la planimetría del centro o la planimetría del diseño del evento. ¿Por qué? Pues porque en esta planimetría es una información visual muy importante en la que vamos a reflejar los sistemas de protección contra incendios, las vías de evacuación, el sombreado de la zona de riesgo, los aforos, los puntos de encuentro, etcétera, etcétera. Y es una información visual muy importante, además que obligatoria por normativa. ¿Qué aspectos básicos tiene un plan de autoprotección para eventos deportivos? Pues los aspectos básicos que tiene un plan de autoprotección en eventos deportivos son los mismos aspectos que tienen los planes de autoprotección para cualquier otro tipo de evento que no sea deportivo. Y para que sean válidos esos planes de autoprotección deben estar estructurados y bajo una metodología técnica muy específica. En concreto, tienen que ser redactados y firmados por un profesional con una titulación adecuada, como hemos visto antes. Tiene que ser técnico cualificado con una formación específica en autoprotección. Además, ha de realizarse un registro obligatorio, que ya lo hemos anticipado anteriormente, que una vez redactado, ese plan de autoprotección tiene que ser registrado telemáticamente ante la autoridad competente, ya sea Protección Civil, ya sea los ayuntamientos, ya sea el Servicio de Extinción de Incendios de la localidad, etcétera. O en caso de que existiese el registro autonómico correspondiente. En el caso de Andalucía, ese registro autonómico no existe, sí está en otras comunidades. Y cuando esté, pues una vez elaborado el plan de autoprotección y con la antelación al evento, ese plan ha de ser registrado. ¿Para qué? Pues precisamente para lo que hemos contado antes, para lo que los servicios de ayuda externa tengan constancia del evento que se va a llevar a cabo y de las características del evento que se va a llevar a cabo. Lógicamente, imaginaros un evento deportivo, por ejemplo, una carrera, en el que el nivel de afluencia sea de 10.000 personas, pues lógicamente ese evento deportivo es un evento deportivo en el que el titular tiene que realizar el plan de autoprotección, por supuesto, pero que los medios y recursos, aunque sean propios, también va a existir medios y recursos a nivel de la localidad. ¿Por qué? Porque son 10.000 personas, una afluencia muy importante que va a afectar al municipio, lógicamente. Entonces, los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen que tener conocimiento de ese evento deportivo por sus características. Entonces, dependiendo de esas características, los cuerpos y fuerzas de seguridad pues prestarán más atención o menos al evento deportivo.
Además, otro de los aspectos básicos es que ese plan de autoprotección tiene una vigencia. En eventos puntuales, pues lógicamente el plan de autoprotección caduca cuando la competición, el evento deportivo termina. En instalaciones fijas, en un estadio, en un pabellón, etcétera, etcétera, el plan de autoprotección ha de ser revisado con una periodicidad no superior a 3 años, establecido por la norma básica de autoprotección. ¿Podemos actualizarlo antes? Claro, de hecho debemos actualizar el plan de autoprotección antes de los 3 años, siempre y cuando se haya producido algún tipo de afectación, obra, cambios estructurales que modifiquen o que nos hagan modificar los protocolos, pautas, vías de evacuación, sistemas de protección contra incendios que teníamos contemplados en el plan original. Trasladaros a modo de finalización de la microformación que un plan de autoprotección no es un simple trámite, que un plan mal diseñado o mal ejecutado traslada una falsa sensación de seguridad y que hemos de apostar siempre por la competencia técnica, la experiencia y la implantación rigurosa. Recordad que la seguridad en el deporte es un trabajo en equipo y una responsabilidad de todos. Muchas gracias. Me pongo a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener al respecto. Espero que haya sido de utilidad y de nuevo reitero mi agradecimiento y un saludo.